Ahí estamos. Bueno, a ver si todos se dan cuenta de que hemos cambiado la emisión. La verdad es que se ve un poquitín como con niebla. No sé qué es lo que ocurre, pero bueno, vamos a tratar de seguir adelante. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, estamos a día 2 de octubre de 2023. Ya hemos comenzado el mes de octubre, estamos ya metidos de lleno en la primavera, hemos tenido unos días de descanso, por lo cual volvemos con mucha energía recuperados, aunque bueno, con los problemas de siempre, con el móvil, con la grabación. Pero bueno, los problemas son algo cotidiano de la vida, ¿no? A ver si me permitís un segundín, ir aquí a las preguntas para poder verlas en el PC. Aquí las tengo. Bueno, Germania Marte, buenos días, mi amado mentor. Muchas gracias igualmente. Brasilia Loar, buenas noches. Se le extrañó, maestro. Bueno, yo también os he extrañado a vosotros. He echado de menos estos directos cada mañana. María J. Gómez García, hola don Vicente, saludos desde Canadá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Jazmín Orozco, buenas noches desde México. Julián Talocán, hola, buenos días. ¿Qué hago cuando el narcisista te acosa? Bueno, cuando el narcisista te acosa hay que ver en qué nivel se produce ese acoso, ¿no? Si el acoso es un acoso que vulnera tus derechos, que te incomoda, que en esos casos lo normal es que hay que denunciarlo, ¿no? Hay que acudir a la policía. Bueno, primero hacer una advertencia al narcisista de que se va a proceder a presentar una denuncia y a continuación presentar una denuncia por acosos, que es que podemos conseguir pruebas, ¿no? De todas formas, siempre el hecho de hablar con la policía, aunque uno no tenga pruebas, permite que la policía en ocasiones hable con esa persona y eso ya de por sí frene la situación, ¿no? También, claro, por supuesto, tenemos nuestros límites, también tenemos que poner nuestros límites, decir que no, porque a veces el acoso se produce por una parte, pero nosotros tampoco hacemos nada o toleramos o por buena educación, por tratar de ser correctos, por falta de asertividad, a veces tampoco respondemos al narcisista, tampoco le frenamos como deberíamos, ¿no? La asertividad es esa capacidad para expresar nuestra opinión con corrección, con educación, pero con claridad y con nitidez, que la otra persona perciba perfectamente lo que le estamos queriendo decir y que entienda perfectamente que no es de nuestro agrado ese acoso que se produce. Entonces, en ese sentido, pues uno también tiene sus medidas, pero ya digo, si las medidas y la asertividad, si el decir las cosas claras no es suficiente y se sigue produciendo ese acoso, es muy conveniente siempre, bueno, si es en el trabajo, por ejemplo, posiblemente recurrir a los jefes, si es en el ámbito público, pues recurrir a la policía. A veces, ya digo, aunque no existan pruebas, permite que la policía pueda conversar con esa persona, pueda decirle que lo que está haciendo no es correcto y siempre, al ser una autoridad, es más escuchada que si lo hace uno directamente. Laura Jorrizma, hola, buenos días o buenas noches a todos. Germania Marte, hola, el narcisista me dejó de buscar. ¿Usted cree que ya me libré de él? Siempre comentamos que el adiós del narcisista nunca es definitivo. El narcisista siempre puede aparecer en cualquier momento. En esos casos lo mejor es que uno tiene que estar preparado, tiene que tratar de ir fortaleciendo su libertad, tiene que ir fortaleciendo su asertividad, tiene que ir ganando en autoestima, de forma que cuando el narcisista regrese, si es que regresa, no significa que siempre tenga que regresar, pero si es que regresa, uno ya va a estar bien preparado para hacerle frente. Por eso siempre uno debe trabajar en uno mismo. Ya decimos constantemente que la autoestima es algo en lo que se trabaja todos los días, en cada pequeño acto, la autoestima lo abarca todo, todas nuestras relaciones con las personas, toda nuestra vida diaria está impregnada de autoestima, en ella se refleja si tenemos una autoestima alta o baja, incluso a la hora de caminar por la calle se ve la autoestima que tiene una persona. Todo eso es algo que uno tiene que estar trabajando cada día, fortaleciendo cada día, de forma que cuando llegue el momento en que necesitamos esa autoestima fuerte, ese carácter fuerte, lo tengamos bien consolidado y seamos capaces de hacerle frente al narcisista. Aparte, en caso de que no regrese ese narcisista, también puede aparecer otro, con lo cual todo lo que hagamos en pos de mejorar nuestra autoestima, de mejorar nuestra asertividad, será bueno para cualquier circunstancia. Alicia Villagra, de Argentina, hola, buenos días.
Lili Monilla, buenas noches, me encanta escucharte. Avisas por tus consejos, gracias por tus consejos, todas esas enseñanzas sabias que nos das, bendiciones. Trotamundo, hola, buenos días. María, saludos desde Texas, espero que haya disfrutado sus vacaciones, se le extrañó, muchas gracias. María, Germania Marte, Julián Talocán, muchas gracias. Como comentaba, el hecho de que uno fortalezca su autoestima siempre es algo que va en su propio beneficio. Por eso cada día hay que tratar de fortalecer. ¿Cómo se fortalece la autoestima? Pues bueno, fundamentalmente cuidando uno de sí mismo, amándose uno a sí mismo, tratando de buscar esas cosas que a uno le gustan, tratando de vivir esa vida que a uno le gusta, tratando de que tus propias ideas, la forma en la que tú quieres vivir, se vaya consolidando cada vez. A veces es difícil porque cuando vivimos en sociedad, en muchas ocasiones nuestras ideas chocan contra las ideas de los demás. El aprender a ir engranando todas esas ideas dentro del entorno de la sociedad, eso forma parte del desarrollo de la autoestima, el desarrollo de la asertividad, el desarrollo de la corrección, la confianza en uno mismo, el aprecio por la propia imagen, el aceptar nuestros defectos, nuestros fallos, nuestros miedos, nuestras incertidumbres. Todo eso forma parte del desarrollo de la autoestima y es muy importante para después poder enfrentarnos con las dificultades, poder enfrentarnos con esos obstáculos que nos va poniendo la vida. En este sentido, desde aquí, desde el canal, estamos trabajando intensamente con el taller que tenemos de desarrollo de autoestima. Hemos comenzado ahora el mes pasado con un grupo muy numeroso de personas que están ahora mismo trabajando. Han finalizado precisamente ahora el primer módulo del taller, que es el módulo de la introspección, de cómo conocernos a nosotros mismos, y ahora estamos empezando el módulo de la dependencia emocional, porque ya sabéis que este taller de autoestima está muy enfocado hacia las personas que sufren por relaciones tóxicas y tratamos temas de la autoestima relacionada con el sufrimiento por este tipo de relaciones tóxicas. Adolfo Hidalgo, saludos, don Vicente, ¿cómo le fue? Bueno, pues muy bien, la verdad es que aquí tengo para enseñaros mi medalla de Berlín, de la maratón de Berlín. Sabéis que a mí me gusta correr maratones. Esta era mi cuarta maratón en Berlín, que es una de las en el mundo. Por dar una pequeña explicación, existe una especie de liga de 6 maratones que son las más importantes del mundo, que son Nueva York, Chicago, Boston, Berlín, Londres y Tokio. Esas son las 6 majors, se llaman. Y bueno, esta es mi primera major que corro. Ha sido algo emocionante, terminarla ha sido algo espectacular, pasar bajo la puerta de Brandenburgo corriendo 200 metros antes de llegar a la meta ha sido algo realmente muy emocionante. Así que bueno, lo he pasado de maravilla, he descansado mucho y muy bien todo, ¿no? Roberto de García, excelentes sus vídeos, me han ayudado mucho. Aún vivo por ella y mis hijos, pero he aprendido a ignorarla y como si no existiera gracias a usted. Está muy bien, muchas veces uno no puede romper definitivamente con la otra persona porque tiene algún compromiso en el medio, por ejemplo, como tener hijos con esa persona, ¿no? Ya sea un hombre o una mujer narcisista. Cuando tienes hijos de por medio, la cuestión realmente se hace complicada porque tienes una cierta obligación de mantener una relación, no puedes romper definitivamente, no puedes aplicar el contacto cero. Esas son situaciones difíciles, pero que también se pueden solventar. Aquí Roberto García lo ha llevado adecuadamente, ha sabido buscar ese punto. Ahí siempre recomendamos que es muy importante la técnica de la piedra gris. Siempre decimos que la técnica de la piedra gris es una técnica precisamente para esas circunstancias en las que tenemos que tratar con el narcisista. Ya sabéis que yo tengo una serie de libros que están publicados en Amazon, en la plataforma Amazon, en donde tenemos la técnica de la piedra gris, que es precisamente para estas circunstancias en las que es obligatorio convivir con el narcisista, o convivir o tener algún tipo de relación, ¿no? A veces se está separado, pero igual hay que tener contactos esporádicos. Cuando, por ejemplo, es una madre narcisista y uno ya es adulto y se aleja, pero igual quiere seguir manteniendo el contacto. Cuando se trata de un vecino, cuando es un compañero de trabajo, en esas circunstancias ayuda mucho la técnica de la piedra gris.
el contacto cero, que es la técnica definitiva para romper con el narcisista. Aquí explicamos cómo reacciona el narcisista cuando se le aplica el contacto cero, cómo debemos aplicarlo, qué tenemos que hacer después del contacto cero. La madre narcisista, uno de los graves problemas que se sufre dentro de las familias tóxicas o de las relaciones tóxicas, es cuando ocurre que la persona, el personaje narcisista es la madre. Es algo muy peculiar, muy particular, que da lugar a una serie de trastornos, de traumas que los niños arrastran en su edad adulta. Aquí explicamos cómo surge todo eso, cómo se producen esos trastornos, esos traumas, cómo se puede llegar a superar esos traumas también. La pregunta típica, ¿cómo reconocer a un narcisista? Tantas veces en el canal nos han preguntado, ¿cómo puedo saber yo si esta persona es narcisista? Aquí damos un breve análisis de esos síntomas que presentan las personas narcisistas, también para diferenciarlo de los psicópatas, de los sociópatas. Explicamos también qué tipo de conductas son en las que tenemos que prestar mayor atención, el origen de todas estas patologías, de todos estos trastornos, por qué se originan y por qué son diferentes unos de otros. La dependencia emocional, precisamente lo que estamos tratando en el taller de autoestima, este módulo vamos a empezar a tratar la dependencia emocional, un aspecto fundamental, importantísimo, que sufren las personas que están en relaciones tóxicas. Y este es el último libro que hemos publicado de la colección de estos libritos, que es cómo se lo explico al corazón, que es cómo reconstruir la vida después de haber vivido una relación tóxica. Cuando uno termina su relación tóxica, uno termina devastado, uno termina destruido completamente, vacío emocionalmente, y necesita reiniciar su vida, necesita ser como el ave fénix, que de las cenizas se eleve hacia las alturas. Aquí lo explicamos en este libro, cómo volver de nuevo a recuperar tu vida después de haber tenido una experiencia tóxica. Todos estos libros los podéis encontrar en la plataforma Amazon, poniendo en el buscador Antonio de Vicente, os lleva directamente a la página donde están. Seguramente no van a aparecer en los primeros sitios, porque ya sabéis que ahí son personas que pagan porque aparezcan sus anuncios ahí. Los libros están un poquito más abajo, pero en la misma página, si buscáis, los vais a encontrar. Y la última novedad que hemos publicado ha sido este libro, Picasso, el gran narcisista. Aquí analizamos la biografía de Picasso desde una perspectiva psicológica, analizamos su vida, sus relaciones con todas sus mujeres, con amigos, con su familia. Vamos analizando especialmente en las relaciones con las mujeres, que es en donde más se manifestó ese terrible narcisismo, esa crueldad que manifestaba con todas ellas, cómo las humillaba, cómo las maltrataba, llegaba hasta a apagarles cigarrillos en la cara, las arrastraba por los pelos. En el caso de Dora Maar, el propio conductor de Picasso, el propio chofer, relata cuántas veces Picasso la introdujo inconsciente de los golpes que le había dado en el automóvil para llevarla en silencio y que nadie se enterara hacia la casa. Todo eso lo explicamos aquí en este libro. Es un libro muy fácil de leer, muy entretenido, y que estoy seguro que lo vais a disfrutar mucho, que vais a comprender realmente hasta qué punto puede llegar un personaje narcisista. Bueno, todos estos libros, como os digo, los podéis encontrar en la plataforma Amazon. Desde cualquier país del que me escribáis, están en castellano. Hay un libro solamente, que es el del contacto cero, que está en inglés, por si tenéis algún amigo de habla inglesa a la que queráis regalarle un libro. En este momento ya tenemos traducido el libro del contacto cero. Se titula Cero Contact. Cuando entráis en la página y ponéis Antonio de Vicente, también lo encontraréis ahí. Vamos a ir poco a poco tratando de traducir todos los libros para poder tenerlos en la lengua inglesa. Bueno, amigos, seguimos adelante. Adolfo Hidalgo, perdón, bravo. Laura Jorrisma, bravo, felicidades. Adela Castro, hola. Doctor, excelentes libros, me han ayudado mucho. Saludos desde Los Ángeles. Muchas gracias, Adela. Trotamundo, hola, don Vicente. ¿Por qué el narciso provoca los celos pero odian los reclamos? Viví muchas veces esa experiencia con mi expareja. Con el tiempo solo recuerdas lo malo de ellos y lo superas fácil. Bueno, ¿por qué provocan celos? Porque, bueno, los celos es una forma de hacer sufrir a la otra persona
y la finalidad que tiene el narcisista siempre es hacer sufrir a la otra persona. Hemos explicado esta teoría del combustible narcisista, especialmente del combustible negativo, que lo obtiene con el sufrimiento de sus víctimas, lo obtiene porque ahí es donde él se siente superior, él siente que controla las emociones de la otra persona, que puede manejarla a su antojo, que es como una marioneta que la mueve con sus hilos, que tira de acá y consigue que llore, consigue que ría. Muchas veces, si os fijáis, el narcisista provoca tanto el sufrimiento a veces como el cariño, el amor o la risa, ¿no? Porque el narcisista lo que busca en realidad es manejar a su antojo tus sentimientos. Y cuando tú crees que en ese momento eres feliz, cuando crees que te encuentras de maravilla porque ha entrado en esa fase como de reenamoramiento, de repente te llega el hachazo en la cabeza, te llega el golpe tremendo en donde te destruye, y esto se va repitiendo una y otra vez, con lo cual va provocando ese fenómeno que hemos hablado tanto del refuerzo intermitente que provoca tanta adicción y que da lugar a la dependencia emocional. El narcisista busca hacer sufrir a la víctima. Es precisamente de lo que vamos a hablar hoy en nuestra exposición. ¿Por qué sufres al lado del narcisista? Pues simplemente, ya anticipando un poquitín de lo que vamos a hablar, porque el narcisista se nutre de tu sufrimiento y él busca que sufras para conseguir el sentirse importante. Brenda Romero, hola, gracias. Helen89, buenas noches, doctor. Mucho gusto de verlo de nuevo. Espero que lo haya pasado muy bien en sus vacaciones. Sí, he descansado mucho. Laura Jorrima, muy interesante la psicología de este personaje, efectivamente. Loja, Semilla de Artistas, saludos. Hola, ¿qué tal? Helen, ya compré todos los libros. Bueno, muchas gracias. Espero que sean de una ayuda importante. Saludos desde Ecuador, Loja, Semilla de Artistas. Laura Jorrima, Picasso, sí, perfecto. Habíamos entendido que era Helen. El libro de Picasso está muy interesante. Loja, Semilla de Artistas. 14 años viví con un narcisista y gracias a Dios ya me liberé de este maligno manipulador. El contacto cero, la mejor estrategia. Bueno, todos estos mensajes que salen aquí de personas que ya han superado al narcisista, que ya han recompuesto su vida, que ya han vuelto de nuevo a la felicidad, a la alegría, a desarrollarse como personas, es un mensaje de esperanza para todas aquellas personas que están sufriendo, que están pasándolo mal, que no ven salida, porque cuando uno está dentro de un túnel lo ve todo negro hasta que no se acerca uno a la salida, no empieza a ver la luz. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje de ilusión para todas esas personas que se encuentran sufriendo, que sepan que se puede salir, que sepan que hay vida más allá del narcisista, que una vez que se abandona al narcisista uno recupera de nuevo su vida. Elvira, buenas noches. Todavía no comprendo por qué la gente le cree al narcisista todas las mentiras que dice sobre ti. ¿Cómo es posible que la gente no pueda ver más allá? No es un problema de la gente, es el problema de cómo el narcisista convence a las personas. El narcisista es un experto en mentir, es un actor de teatro. Él está representando una película en donde el malo o la mala eres tú y él es el bueno. Pero tiene tanta convicción que convence a la gente, que es capaz, muchas veces, en muchas ocasiones, convence a tu propia familia, a la propia familia de la víctima, la convence de que la víctima está loca, de que la víctima es una inestable, de que la víctima le está amargando la vida, de que él realmente es el que está tirando por la familia adelante, que si no fuera por él la familia ya se hubiera descompuesto. Y después cuando la familia se rompe, pues culpa de todo a la víctima, dice que es una persona que es imposible vivir con ella y él se arroga como que todo el tiempo que se vivió fue gracias a él, que estuvo manteniendo la cohesión a costa de su propio sufrimiento. Pero bueno, no podemos culpar a las víctimas del daño que provoca el narcisista. Las personas que creen al narcisista también son víctimas del narcisista. Tanto tu familia se cree al narcisista como todas esas personas que lo tienen por una alta persona, por una persona de alto nivel, por una persona muy formada. Todas esas personas también son víctimas del narcisista porque están cayendo en sus engaños. Gabriela Nick dice, hola, primera vez que encuentro este canal. ¿Puede hablar de cómo convivir con menos sufrimiento con un hijo joven de rasgos narcisistas, por favor?
Bueno, lo que hay que tratar cuando se tienen hijos jóvenes con rasgos narcisistas, lo que hay que tratar todavía, si son chicos jóvenes, aún se está a tiempo de hacer algo para tratar de corregir eso. Entonces es muy importante tratar con suavidad, con cariño, con amor, pero ir poniendo límites claros, diciéndole, bueno, aquí existen estas reglas, e insistir en ello. No quiere decir adoptar posturas violentas, no quiere decir tratar de imponer el primer día, pero sí poco a poco ir avanzando en fijar una serie de límites, en que cumpla con sus obligaciones, en si quiere conseguir algo que sea a cambio de otra cosa, buscar todas esas técnicas que existen para conseguir reconducir una familia tóxica. Sobre esto ya más adelante publicaremos un libro sobre cómo reconducir una familia tóxica, cómo tratar de reconducirla hacia la normalidad cuando es posible, no siempre es posible, ¿no? Porque hay veces que hay personas tóxicas dentro de la familia que no quieren que eso ocurra y eso hace que sea muy difícil, ¿no? Pero en el caso de un hijo joven, sí todavía uno puede tratar de ir poniendo límites, uno puede ir tratando de llegar a acuerdos, de decir, bueno, tú quieres tal cosa, pues tiene que ser a cambio de esto otro, ¿no? Tienes tú que poner de tu parte, tienes tú que colaborar para que nuestra convivencia sea mejor si es que quieres conseguir esto, si es que quieres conseguir lo otro. Muchas veces cogemos miedo a esa persona que es tóxica y lo que provoca eso es que le demos todo tipo de facilidades, lo cual hace que cada vez se vaya reafirmando más su toxicidad, vaya siendo mayor cada vez el abuso, se va sintiendo fuerte, con lo cual cada vez va avanzando más. Entonces tenemos que poner unos límites claros, tenemos que manifestar nuestra asertividad, tenemos que empezar eso a llegar a acuerdos, a decirle, bueno, tú quieres que esto funcione de esta manera, tú insistes en que quieres libertad, o en que quieres esto, o en que quieres lo otro, pero tiene que ser a cambio de esto otro. Aquí en la familia no es una familia que esté para servirte a ti exclusivamente, sino que aquí todos nos apoyamos. Si tú no apoyas a los demás no te pueden apoyar a ti. De esa forma, bueno, habría que analizar el caso en particular, ¿no? Habría que ver un poco, pero la persona que está ahí es la persona más indicada para analizar, para reflexionar un poco cómo puede ir poniendo los límites, cómo puede ir fijando cosas de forma que ese narcisismo incipiente o ese egoísmo exagerado o esa conducta inadecuada en muchas ocasiones se puede revertir y se puede corregir. También se puede recurrir a un psicólogo profesional, por supuesto, que te va a ayudar a reconducir la situación si es que es posible aún reconducirla. Pero bueno, si es una persona joven, normalmente sí es posible darle una vuelta y poder reconvertirla. Silvia Amor, hola. Antonio de Vicente, espero que lo haya pasado bien en sus vacaciones. Cariños desde Argentina. Muchas gracias, Silvia. Lo he pasado muy bien. Trotamundo, siempre quedo satisfecho con sus respuestas, don Vicente. Salud y muy buenas energías. Le envío desde Medellín, Colombia. Muchas gracias. Elvira, muchas gracias. María Rojas, un saludo desde la República Dominicana. Siempre veo sus vídeos y me ha ayudado mucho con mi ex narcisista. Bueno, muchas gracias a todos que siempre estáis ahí apoyando, dando energía. Siempre insistimos en que lo más importante para luchar contra el narcisista es el desarrollo de la autoestima. ¿Por qué? Porque la autoestima es el desarrollo personal, es la columna vertebral del individuo, es en donde están nuestros propósitos, donde están nuestras metas, donde están nuestra asertividad, nuestra autoimagen, nuestra confianza. Cuando tú tienes confianza en ti mismo, cuando tienes una buena imagen de ti mismo, cuando eres una persona asertiva, es muy difícil que una persona de otra persona venga a imponerte sus criterios, sea capaz de torcer tu voluntad, sea capaz de arrastrarte al sufrimiento, porque tú tienes claro a dónde quieres ir y a dónde no quieres ir. Melín Ur 79, buenas noches, don Antonio, qué bueno verlo. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Bueno, vamos a pasar al tema del que vamos a hablar hoy, que es el por qué sufres al lado del narcisista. Voy a hacer una breve introducción muchas veces es confuso el tema del sufrimiento, ¿no? Muchas personas tienden a creer que sufren por su propia culpa, que sufren porque son débiles, que sufren porque no son capaces de adaptarse a las exigencias o a las imposiciones del narcisista. Al final siempre terminan culpándose a sí mismas del sufrimiento, terminan creyendo
que el sufrimiento es culpa suya, que el sufrimiento se produce porque ellos no son capaces de hacerle frente o porque no son capaces de adaptarse a la vida con el narcisista, de forma que de una manera o de otra siempre terminan en el convencimiento de que sufren por su propia culpa, por alguna carencia o alguna debilidad que ellos tienen, ¿no? Cuando en realidad hay que entender la relación con el narcisista como es. Uno está con una persona que es un abusador, es una persona que ha desarrollado a lo largo de toda su vida capacidades, habilidades para oprimir, para vejar, para humillar, para provocar el daño en las otras personas, de forma que es como si uno se encontrara con un matón de esquina que desde muy niño se ha preparado para golpear a los demás, para pelear, ha ido a gimnasios para fortalecerse, ha aprendido técnicas de lucha, ha aprendido artes marciales y después todo eso que ha aprendido a lo largo de muchos años pues lo utiliza para ir haciendo daño a las personas que se encuentra. En principio sonríe, trata de hacerse amigo de la gente y cuando se hace amigo de la gente, pues empieza a golpearla, empieza a utilizar todas esas técnicas que ha aprendido. Entonces, en esos casos, claro, uno tendría claro que él me golpea o él me hace daño porque es un matón. En ese caso uno lo puede tener muy claro. Sin embargo, en el caso del narcisista, como es algo que se sale del plano físico y que entramos en el plano emocional, uno tiende a buscar otras causas, uno se fija en esa imagen del enamoramiento, de esa primera fase que ocurre. Ya sabéis que dentro de la dinámica narcisista hay una serie de fases. La primera fase que suele ocurrir es la fase del enamoramiento, que es esa fase en donde el narcisista se mete en tu vida, en donde el narcisista se presenta como una persona maravillosa, una persona cariñosa, una persona que te enamora, que te convence, que te hace creer que es tu príncipe azul, que te hace creer que es la persona de tu vida, que merece la pena que sacrifiques tu vida o que no sacrifiques, sino que entregues tu vida para compartirla con esa persona. En esa primera fase que todo ocurre muy rápido, que todo no te da tiempo a reflexionar, todo está preparado, por supuesto, para que tú no reflexiones, para que tú no pienses, para que no te des cuenta que realmente estás tratando con una persona vacía que no merece la pena. Todo esto es una interpretación rápida en donde es como cuando vas a coger el tren y te dicen corre, corre que lo pierdes, súbete aquí y te has subido al tren equivocado. No sé si os habrá pasado alguna vez, a mí me ha pasado ahora en Berlín en el metro, que uno corre en la estación para coger un metro y cuando estás arriba te das cuenta de que te has subido en el metro equivocado. Eso es lo que les ocurre a las víctimas del narcisista, que conectan con la persona equivocada precisamente por esta prisa que el narcisista les mete precisamente para que se equivoquen, para que no se fijen con qué personas se están relacionando. Bueno, todo eso da lugar a que el narcisista se meta en tu vida y a que el narcisista empiece a ejercer esas habilidades, esas aptitudes, esos conocimientos que ha ido adquiriendo a lo largo de su vida. Los conocimientos que adquiere el narcisista pues son las capacidades para abusar de las personas, las capacidades para manipular a las personas, las capacidades para hacer sufrir. Realmente el narcisista hay que llamarlo por su nombre, hay que decir, el narcisista es un abusador, es una persona que llega a tu vida para abusar de ti, al trabajo, para abusar de compañeros de trabajo, socialmente para abusar de amigos o de compañeros del grupo social en el que estés, ya sea una organización cultural, ya sea cualquier tipo de cosa. El abuso narcisista es un patrón de comportamiento en el cual esa persona que tiene rasgos narcisistas utiliza la manipulación, la extorsión, el chantaje emocional, el control, todo tipo de técnicas para conseguir doblegar a la víctima, para conseguir hacer con ella lo que él le dé la gana, para conseguir aquellos fines que él se proponga, hacerla sufrir cuando él le apetezca. Dentro de este paradigma o de este modelo del abuso narcisista se dan una serie de síntomas que sufre la víctima, pero que lo sufre la víctima no por culpa propia, no porque sea algo natural a la víctima, sino porque es algo que provoca el abuso del narcisista, es algo que el narcisista busca intencionadamente. El primer rasgo, sobre todo, es la baja autoestima.
Pero no quiere decir que la persona haya tenido baja autoestima de principio, que pudiera ocurrir también, ¿no? Una persona con baja autoestima es una víctima propiciatoria para el narcisista, pero en muchas ocasiones lo que hace el narcisista, en la mayoría de las ocasiones, o bueno, en general, el narcisista lo que hace es destruir la autoestima de la persona. La va destruyendo poco a poco, pues minando la confianza a uno mismo, destruyendo la autoimagen que uno tiene, haciéndole resaltar constantemente sus defectos, haciéndole resaltar aquellas áreas en las que esa persona falla más, ocultando sus virtudes o destruyendo sus propias virtudes. Todo eso va provocando una incertidumbre, una inseguridad que va diluyendo, que va mermando, que va destruyendo la autoestima de la persona. Entonces, uno de los rasgos típicos de las víctimas, de los narcisistas, de las personas que sufren con los narcisistas, es la baja autoestima que presentan estas personas que tienen que enfrentarse con el narcisista. Pero ya digo que no es porque vengan ya de fábrica con baja autoestima, sino porque la propia relación con el narcisista provoca esa baja autoestima en la persona, va destruyendo poco a poco, y observamos que cuando una persona lleva muchos años con un narcisista, su autoestima prácticamente llega a cero. Esa persona se siente absolutamente inerme, se siente absolutamente destruida, se siente como un trapo, como algo que no sirve para nada. Por eso a veces es tan difícil salir adelante, por eso a veces es tan difícil que esas personas recuperen su vida. Yo a veces me quedo admirado de personas que han pasado 40, 50 años, 60 años al lado de un narcisista, pero en un momento determinado se enciende una luz en su mente, en un momento determinado se produce un cambio, algo ocurre en su vida. Y a partir de ese momento esas personas empiezan a trabajar en fortalecerse a sí mismas, empiezan a darse cuenta que son personas importantes. Quizás sea que ven que se les acaba la vida, quizás sea que ven que la vida va pasando y no ocurre nada. El caso es que esas personas de repente empiezan a renacer, empiezan a crecer incluso dentro de la relación con el narcisista, y de repente un día le dicen: hasta aquí hemos llegado, esto se acabó, no estoy dispuesto a aguantarte más. Claro, enseguida se le vuelven en contra a todo el mundo, o sea, sus propios hijos, sus propios parientes. Pero estás loca o estás loco, ¿cómo vas a hacer esto después de 50 años de matrimonio? ¿Vas a tirar todo por la borda? Claro, la gente lo ve desde fuera y dice: vas a tirar todo por la borda, como que hubiera tenido una vida maravillosa, como que hubiera estado ahí en su sueño de amor eterno, ¿no? Cuando en realidad han sido 50 años de dolor, de sufrimiento, de humillaciones, de vejaciones y de abandono total y absoluto. Entonces, de repente, lo que digo, se produce ese brillo que le aparece en su mente, que le dice: no podemos seguir así, hay que cambiar esto. Es lo que en Alcohólicos Anónimos se llama tocar fondo, cuando el alcohólico se da cuenta que tiene que cambiar su vida, que no puede seguir así, que tiene que dar un vuelco radical. En Alcohólicos Anónimos, que yo los admiro realmente por todo el planteamiento psicológico que está detrás de su tratamiento, ellos dicen que es tocar fondo, que el alcohólico necesita tocar fondo, también la víctima del narcisista necesita tocar fondo, necesita darse cuenta de que el narcisista es un maltratador, que cuesta tanto trabajo darse cuenta de eso. Cuando ocurre eso, a partir de ese momento todo cambia, se produce una metamorfosis, la persona se transforma en otra diferente, y a partir de ahí empieza a desarrollarse, empieza a crecer, empieza a prestar atención a sí mismo, que es increíble cómo la autoestima empieza a crecer, a desarrollarse dentro de esa persona. El caso es que al final rompe la relación. Yo he tenido bastantes casos de ese tipo, personas con las a las que he tratado, personas que han llegado a mí incluso después, cuando ya han roto con el narcisista y les cuesta reiniciar su vida, han venido a mí, les he ayudado en la medida de mis posibilidades, pero yo me he quedado maravillado, asombrado de la capacidad de esas personas para, después de haber estado en el cero absoluto, después de haber estado en el infierno, que hayan sido capaces de salir adelante, que hayan sido capaces de superar esa situación. Bueno, seguimos adelante. Otra de las características típicas, me salió con acento argentino, otra de las características típicas de los síntomas que sufren las víctimas de los narcisistas es la ansiedad y la depresión. Indudablemente
este ambiente de estrés, este ambiente de humillaciones constantes, de vejaciones, de no saber si las cosas son blancas o negras, de que de repente un día sea un enamorado perfecto que te diga te quiero, te amo, perdóname, discúlpame por todo el daño que te he hecho, y al día siguiente te esté machacando de nuevo en la cabeza. Todo esto, por supuesto, provoca una ansiedad tremenda. La víctima no sabe cuándo le va a venir el chaparrón, no sabe cuándo le va a venir el premio. Todo esto, ya digo, que forma parte de esa técnica de refuerzo intermitente para conseguir la adicción de la víctima. Es igual que cuando al preso lo tienen en la cárcel y un día le dan un garrotazo y al día siguiente le dan un premio, pero sin ninguna razón aparente, y al final pierde todo el control de sí mismo. Aquí ocurre lo mismo. Todo eso conduce a una situación de ansiedad prolongada, y por supuesto una ansiedad prolongada provoca un desgaste emocional tan profundo, tan fuerte, que conduce indudablemente a la depresión. La depresión es una respuesta que tiene el organismo de desconexión de la emocionalidad para poder hacer frente a situaciones de estrés incontrolables. Cuando la persona es incapaz de controlar esos estímulos que recibe, que lo van golpeando, golpeando y haciendo sufrir, llega un momento en que la mente desconecta de todo eso, lo sume en un estado de apatía. Es algo así como el coma que se produce para tratar de que el cuerpo fisiológicamente se recupere. Emocionalmente sería la depresión, que es un estado que en realidad lo que trata es de recuperar a la persona, trata de alejarla de esos estímulos que le están haciendo daño, de forma que la persona entra en un estado de apatía, en donde la persona no tiene estímulos para hacer nada, pierde todo su interés por las cosas. Todo esto, por supuesto, es la consecuencia de ese estado de ansiedad, de estrés permanente, de dificultades, de dolor, de sufrimiento. El tercer síntoma importante que presentan las víctimas de las personas narcisistas es el aislamiento social. Esto ocurre por muchas razones. El aislamiento social, en primer lugar, es pretendido, es buscado por el propio narcisista. Trata de aislar a la víctima para que la víctima no se relacione, para que la víctima no busque ayuda, para que la víctima no tenga referencias externas, para que la víctima no se dé cuenta realmente del dolor que está sufriendo cuando tú no tienes con quién hablar, cuando no hay nadie, ninguna persona a la que tú quieras, ninguna persona a la que tú valores, que te diga, oye, pero ¿cómo estás en esta vida? ¿Pero cómo soportas esto? ¿Pero cómo aguantas todo esto? Pero eso no es amor. El maltrato nunca puede ser amor. Cuando todas estas personas que te pueden dar buenos consejos, resulta que el narcisista las aparta, lo que está provocando es un aislamiento social en tu persona, en tu vida, te está dejando sin esos contactos sociales que son tan importantes, porque somos personas sociales, somos personas que no podemos vivir aisladas en el mundo. El ser humano, una de las características que tiene es que somos seres gregarios, necesitamos vivir en conjunto. A veces con esas personas, con unas tienes mejor relación, con otras peor, pero todos necesitamos tener un buen amigo, tener un familiar, tener alguien próximo que nos ayude, que en un momento determinado nos dé una palabra de aliento. Todo eso es muy importante, y el narcisista lo sabe y te lo quita, te priva de todo eso para conseguir aislarte y que solo dependas de él, para que toda tu emocionalidad esté relacionada con él, para que todos tus sentimientos los tengas que volcar hacia él. Eso es una de las cosas que también que provoca una enorme dependencia emocional, el hecho de que al final todas tus emociones están vinculadas con el propio narcisista. Eso es algo buscado intencionalmente por el narcisista, que lo que trata es de conseguir precisamente eso, que solo lo tengas a él como punto de referencia. Pero también hay otra situación sobrevenida que provoca el aislamiento social, que es la propia persona. Hemos hablado antes de que esta situación de estrés, esta situación de dificultades, de sufrimiento, conduce a la depresión. Y la depresión conduce al aislamiento social. Cuando una persona se encuentra deprimida, uno no tiene ganas de ver a otras personas, uno no tiene ganas de hacer actividades sociales, uno es como que renuncia a vivir la vida, uno renuncia a todo tipo de cambios, a todo tipo de nuevas emociones, de nuevas experiencias, de conocer a gente nueva. De forma que al final esa acción del narcisista sobre la persona, ese sufrimiento que está provocado sobre esa persona, al final de una forma u otra va a provocar que la propia víctima se aísle de las otras personas porque está deprimido, porque no se siente con fuerza, porque su autoestima está destruida y su autoimagen, por ejemplo, está destruida, porque no se valora,
porque piensa que sus opiniones no cuentan para los demás, porque piensa que tiene poco que aportar en la vida de otras personas. Es muy importante tener conciencia de lo que nosotros podemos hacer por los demás, de lo que nosotros aportamos a los demás. Todos aportamos a los demás nuestros valores. Pero cuando perdemos conciencia de ello, lo que ocurre es que rehuimos el relacionarnos con otras personas. En cuarto lugar, otro de los aspectos fundamentales en las víctimas de los narcisistas es el trauma psicológico que sufren sus víctimas. El trauma psicológico pues, puede llegar hasta el punto del estrés postraumático también, que hemos hablado ya en otros vídeos, en otras ocasiones. Hemos dicho siempre que el estrés postraumático es un trastorno grave que sufre la persona, que todos los estudios sobre estrés postraumático surgieron fundamentalmente, a pesar de que ya anteriormente se conocía algo del tema, pero se estudió muy profundamente con los soldados que volvían de Vietnam. Nadie entendía por qué soldados que habían tenido una ejecución buena en Vietnam, donde habían combatido, donde habían manifestado un equilibrio emocional muy bueno, que habían sido capaces de hacer frente a esa situación, cuando después dejaban ese ambiente de guerra, ese ambiente de combate, y resulta que volvían a su país, ahí, cuando volvían a la normalidad, ellos se desadaptaban. Ellos empezaban a manifestar una serie de trastornos, les costaba adaptarse a la vida normal, les costaba hacer amigos, eran personas hurañas, personas que rápidamente entraban en discusiones, personas muy inestables emocionalmente. Bueno, todos estos síntomas empezaron a estudiarse sobre todo en estos veteranos de guerra que volvían y que eran incapaces de adaptarse, eran incapaces de mantenerse en un trabajo durante un tiempo prolongado, eran incapaces de establecer relaciones de nuevo con su familia, tenían muchas dificultades dentro de la familia, caían en el alcoholismo, en las drogas, en depresión. Bueno, todo esto es una de las consecuencias también de la relación con un narcisista. Podemos comparar perfectamente la relación con un narcisista con una situación de guerra, porque realmente lo que ocurre en una relación de un narcisista es que, aunque aquí es un plano emocional, mientras que en la situación de guerra es un plano físico donde uno puede morir, en la relación con un narcisista es un ataque constante mentalmente, psicológicamente, a la emocionalidad de la persona, en donde constantemente uno tiene que estar alerta, donde la persona vive en una situación de incertidumbre permanente, en donde uno nunca puede encontrarse tranquilo, donde constantemente está viviendo situaciones el límite que le arrastran a sentir cosas verdaderamente terribles. Todo esto provoca que muchas personas, muchas víctimas de narcisistas, sufran estrés postraumático. Normalmente el estrés postraumático, una vez que se supera esa situación de convivencia con el narcisista, puede recuperarse con bastante facilidad, puede solucionarse. Una vez que han desaparecido estos elementos estresores, puede recuperarse con bastante normalidad. Lo que ocurre es que hay veces que se dan circunstancias que impiden esa recuperación, con lo que provoca que este estrés postraumático se cronifique, con lo cual ya cada vez se va haciendo más difícil de solucionar. Una vez que todos estos trastornos se cronifican, cada vez se van haciendo más difíciles. Por lo tanto, es muy importante cuando uno termina una relación con un narcisista tratar de recuperarse rápidamente, tratar de cambiar el chip, tratar de adoptar una actitud proactiva para solucionar todos esos problemas, para readaptarse rápidamente a la vida normal. Eso es bueno lo que tratamos precisamente en este libro, Cómo se lo explico al corazón. Aquí hablamos también de todo el proceso de duelo que debe hacerse al finalizar una relación con una persona tóxica. El duelo es una forma de cerrar relaciones, son los pasos necesarios para poner punto final a una relación, aunque haya sido tóxica, aunque no sea, porque muchas veces hablamos del duelo y creemos que es el sufrimiento que tenemos cuando hemos amado a alguien. Realmente la persona que tiene dependencia emocional de alguna forma también está amando o cree que está amando a esa persona, con lo cual necesita también hacer un proceso de duelo real, un proceso de duelo para poner punto final a esa típica o a esa relación que ha tenido. Bueno, ahora la siguiente pregunta que uno se puede hacer es cómo puede uno recuperarse de esta situación de abuso narcisista. Hombre, en primer lugar,
hay que alejarse del narcisista. Uno no puede recuperarse por ejemplo, de una situación de guerra cuando uno permanece dentro de ese combate, dentro de esa guerra diaria. Es imposible poder recuperarse cuando los estresores, los elementos que te están afectando siguen incidiendo sobre ti. En primer lugar, lo que uno tiene que hacer es aplicar el contacto cero, que siempre hemos dicho que es la solución perfecta para poder alejarse de un narcisista. Tenemos nuestro libro para si alguna persona no tiene claro cómo se debe aplicar el contacto cero, puede comprar el libro y ahí viene todo detallado, incluso las reacciones que tiene el narcisista ante nuestras acciones. Pues en primer lugar es aplicar el contacto cero y alejarse del narcisista. Muchas veces todo esto es complicado porque se tienen hijos de por medio, pero igual se puede hacer. A veces es por un problema de trabajo, a veces es un problema de relación con la familia, una madre narcisista, pero siempre se puede uno alejar del narcisista. Siempre hay maneras, o sea, siempre. Además es que obligatoriamente debe hacerlo, porque si no nunca va a poder recuperarse. Es obligatorio alejarse del narcisista. En primer lugar, puede recurrir a ayuda profesional. Siempre podéis acudir a un psicólogo, a un terapeuta, para que os oriente sobre qué pasos tenéis que ir dando cuando la persona no se siente capaz de hacerlo por sí mismo, no encuentra que tenga la fuerza suficiente para hacerlo, puede recurrir a un profesional para que le oriente, para que le diga cómo poder salir adelante. En segundo, o bueno, en tercer lugar, sería recuperar la autoestima. Es algo a lo que hemos insistido tanto, que la autoestima es lo fundamental. La autoestima es la columna vertebral de la personalidad, es la columna vertebral del desarrollo emocional de la persona. En la autoestima es donde se fijan los objetivos que uno pretende en la vida, qué cosas, porque cuando uno tiene claro cuáles son sus objetivos, uno tiene claro qué es lo que quiere en la vida y qué es lo que no quiere en la vida. Entonces, si una persona lo que quiere es ser feliz, lo que quiere es tener una vida en donde desarrolle todas sus capacidades, en donde haga aquellas cosas que le gustan, en donde viva con las personas con las que se encuentra bien, eso ya automáticamente está descartando al narcisista, está dejando fuera al narcisista de tu vida, con lo cual la propia autoestima lo que hace es echar fuera a las personas tóxicas porque tú lo que buscas es desarrollarte emocionalmente de una forma coherente y ahí no tienen lugar las personas tóxicas. Entonces, el desarrollo de la autoestima es fundamental. En el desarrollo de la autoestima está el desarrollo de la autoimagen, está el desarrollo de la autoconfianza, está el desarrollo de la asertividad, el mantener una coherencia entre lo que pensamos y lo que hacemos. Entran todas las técnicas de introspección, de análisis personal, de cómo tenemos que solucionar nuestros problemas, de cómo tenemos que analizar las circunstancias en las que vivimos, cómo tenemos que fijar los objetivos de nuestra vida, cuál es el propósito de vida que todos debemos tener, cómo todo eso se va traduciendo en metas semanales, diarias, qué cosas tenemos que hacer cada día para ir mejorando como personas. Todo eso forma parte del conjunto de lo que es la autoestima, que siempre decimos que es algo en lo que hay que trabajar cada día. Ahora precisamente estamos en el segundo módulo del taller de autoestima de la segunda edición. Hemos tenido ya una primera edición que se ha terminado, que ha sido un éxito tremendo. Ahora estamos con la segunda edición del taller, con un grupo muy numeroso de personas que están yendo adelante con este taller de autoestima. Así que ya os digo, la autoestima es esencial para el desarrollo de la personalidad, es esencial para combatir a las personas tóxicas, es esencial para saber cuál es el objetivo de nuestra vida, qué sentido tiene nuestra vida, qué cosas tenemos que hacer cada día para ir mejorando. Bueno, en cuarto lugar, diríamos, otro aspecto fundamental para poder combatir o para poder superar el trauma del abuso narcisista es el fijar límites. Fijar límites también entraría dentro de lo que es la autoestima, de lo que es la asertividad, pero lo ponemos aparte porque es fundamental. Al narcisista hay que fijarle límites. No podemos permitir que cualquier persona llegue y trate de abusar de nosotros, trate de decirnos cómo tenemos que vivir la vida, trate de desvalorizarnos, trate de destruir nuestra imagen. Para eso precisamente es la asertividad, para decirle a una persona, cuando esa persona trata de sobrepasarse, decirle, oye, cuidado, quieto, esto no te lo voy a permitir. Yo tengo estos límites, tengo estas líneas rojas y no permito que nadie pase de ahí. No permito que te metas en mi vida íntima, no te permito que revises mi celular, no te permito que cotillees en mi correo electrónico, no te permito que me digas cómo tengo que vestir, ni a qué hora tengo que salir o a qué hora tengo que entrar, ni con quién me puedo relacionar o con quién no.
Es algo típico del narcisista que trata de decirnos cómo tenemos que vivir, con quién podemos hablar, con quién podemos salir o con quién no. No me gustan tus compañeros de trabajo, tu familia se entromete mucho en nuestra vida. Son comentarios que te va dejando, que todos parecen comentarios así como que se dicen sin mayor importancia, pero que en realidad tienen una finalidad muy clara y muy determinada, que es la de poco a poco ir tomando el control de tu vida. Por lo tanto, establecer límites es uno de los aspectos esenciales para poder hacer frente a este abuso narcisista. En quinto lugar, es fundamental, una vez que uno pone freno a este abuso narcisista, reconstruir las relaciones que se han ido destruyendo. El narcisista te obliga a dejar amigos, te obliga a dejar familia, te obliga a ir rompiendo con todo lo que era tu vida. Es fundamental para que tú te puedas recuperar de este abuso, que reconstruyas todas esas cosas, que reconstruyas tu vida, que reconstruyas a todos tus amigos, que hagas amigos nuevos, que crees tus círculos sociales. Cada persona debe tener su propia vida, independientemente de que tenga o no tenga pareja, tiene que tener su propia vida, su propia intimidad, su propia relación de personas de confianza. Pero ya os digo, independiente de lo que sea la otra persona, uno puede tener una relación maravillosa de pareja, pero yo tengo mis amigos y él tiene los suyos. Yo tengo personas de mi confianza y él tiene personas de su confianza. Eso no significa ninguna infidelidad, ni significa nada. Significa que cada uno somos personas, cada uno tenemos nuestra propia vida, tenemos nuestra intimidad. Y por eso es muy importante el aspecto de reconstruir. Es otro de los aspectos que tratamos muy profundamente en cómo se lo explico al corazón en este libro, que la importancia que tiene de reconstruir todas esas redes sociales. En sexto lugar, ya casi para finalizar, porque se nos va el tiempo, diríamos que otro aspecto muy importante es que nos centremos en el cuidado de nosotros mismos, que prestemos atención a nosotros mismos. Una persona, y lo decíamos al principio, una persona solo puede dar aquello que tiene. Si una persona no cuida de sí mismo, si una persona no cuida de su autoestima, si una persona no cuida de su propio contenido, del respeto por sus reglas, del respeto, no puedes ofrecer nada a los demás. Tú ofreces lo que tienes. Si eres una persona de gran riqueza interior, de gran vida interior, eso es lo que ofreces a los demás. Si eres una persona vacía, como es el caso del narcisista, eso es lo que ofreces a los demás. Vacío, o en el caso del narcisista también manipulación, relaciones tóxicas y negrura y oscuridad. Bueno, amigos, nos hemos extendido bastante, solo nos quedan 4 minutos. Vamos a tratar de responder ahí lo más rápido que podamos a algunas preguntas que, bueno, veo que... Silvia González, ¿cómo hacemos para descubrir al narcisista? Bueno, cuando tú tienes una relación con una persona tóxica, tienes que darte cuenta de que esa persona te está haciendo sufrir, te está molestando. No importa el hecho siempre digo que el tratar de definir qué tipo de trastorno tiene una persona no es importante, que sea narcisista, que sea psicópata, que sea sociópata. Eso es una cuestión técnica que corresponde a los profesionales, nos corresponde a los psicólogos, a las personas que estudian sobre el tema, pero para la persona que lo sufre, lo importante es que es una persona que trata de hacerte sufrir, que trata de transformar tu vida en un sentido negativo. Entonces, lo importante en esos casos es que simplemente tienes que alejarte de él. Esa es la cuestión. Cuando tú veas que alguien te hace sufrir, en el amor no se sufre, eso tenlo muy presente, en el amor no se sufre. Si alguien te hace sufrir, si alguien te hace sentir celos, si alguien te hace sentir inseguridades, si alguien te hace sentir mal en cualquier sentido, es una persona tóxica que trata de hacerte sufrir, porque el amor provoca placer, provoca disfrute, provoca que tú quieras estar con esa persona, no te hace sufrir ni te hace sentir mal. Brasilia Loar dice, para mí el narcisista me conquistó tal y cual esperaba que me enamorara un hombre, era un sueño y zas, después el infierno. Es lo que hablamos siempre del enamoramiento narcisista, que precisamente de eso se trata, de que el narcisista primero da una imagen de príncipe azul, de una persona maravillosa, y después poco a poco te vas dando cuenta de que todo eso no era más que una pantomima, un engaño para tratar de conquistarte, provocar esa dependencia emocional y después ya tratar de controlar tu vida. Silvia González, buenas madrugadas. Quisiera saber si el narcisismo también entra en la familia y cómo hacer para que no nos hiera, ya que son seres queridos.
bueno, o sea, no el narcisismo lo lleva una persona. Hay que ver si dentro de una familia llega una persona que es narcisista, trae todas esas cosas tóxicas a la familia. Normalmente, si la familia se ha ido formando de una forma correcta, es una familia coherente, es una familia sana, pues no va a haber ese problema, ¿no? Ana Marín Tocaya, lo que más me ha complicado es todo con respecto a los niños. ¿Podría hablar un poco de cómo llevar la relación con respecto a los hijos? Bueno, si quieres tratamos, es que no sé a qué te refieres, si es que tú tienes una relación con un narcisista y tenéis hijos de por medio, o que puede haber algún hijo que ya empiece a manifestar algún síntoma de narcisismo. No entiendo muy bien la pregunta. De todas formas, siempre yo he dicho que cuando, por ejemplo, en el caso de la relación con un narcisista que se tienen hijos, yo siempre, si la relación es muy complicada, hay constantes discusiones, que es lo que suele ocurrir con una persona narcisista, hay problemas constantes, lo mejor es romper esa relación, porque yo siempre he creído que es mejor que los hijos se eduquen en una familia rota, en una familia en donde por un lado está la madre y por otro está el padre, pero que al menos con uno de ellos tienen tranquilidad y tienen paz. Es mejor eso a no que estén en una relación en la que están en un constante conflicto, en donde constantemente hay malos gestos, malas caras, malas enseñanzas, malos ejemplos. eh, por lo menos de la segunda forma reducimos eso al 50%, porque es solamente cuando están con el narcisista, pero no cuando están con la víctima, ¿no? Entonces, yo prefiero una familia rota a una familia tóxica. Entonces, bueno, Brasilia Loar, cuando estaba dentro de la relación con el narcisista, era un juego de emociones positivas y después se hacía invisible, dejándome extrañando su presencia, su trato emocionante y su disque amor. Efectivamente, o sea, lo que están es provocando en ti esas emociones de dependencia, de necesidad, pero hay que tener claro que quien te ama no te hace sufrir, quien te ama no provoca esas ausencias, quien te ama no te provoca celos, quien te ama no triangula, eso no te falta el respeto, te trata con cariño, con amor. Félix Sowo dice, sí, poco a poco me di cuenta de que él mantenía mi mente ocupada con engaños, simulaciones, comentarios, su victimismo y mis sentimientos de culpa, y dejé de pensar en lo más importante que soy yo. Efectivamente, cuando lo que provoca el narcisista es que tú te centres en su vida, te centres en sus problemas, el narcisista se victimiza con mucha facilidad, culpa de todos los problemas que ocurren a los demás, hace que todas las personas estén pendientes de él, y eso hace que poco a poco vayas renunciando a preocuparte de ti mismo. Laura Jorrima, también aíslan a la víctima hasta que no puede ni pensar por sí mismo, ni puede decidir, ni poder tomar un cafecito con una amiga. Efectivamente, es justo lo que estábamos comentando. Ana Marín Tocaya, ¿cómo actúan con los hijos? Ellos son empáticos con sus hijos. Bueno, normalmente el narcisista utiliza a los hijos. Cuando le conviene es empático, es cariñoso, pero porque le conviene. A veces trata de ganarse a los hijos para hacer sufrir a la otra parte, para a veces malmeter, para ganarse la confianza de los hijos. Hay que pensar que realmente el narcisista no ama a sus hijos, sino que los utiliza en función de sus necesidades. Si los quiere utilizar para causar daño a su víctima, los utiliza. A veces provoca daño sobre los propios hijos porque disfruta provocando ese daño, porque se siente poderoso, con control en la familia, porque está actuando sobre esos hijos. Gabriela Nick, es imposible alejarse de un hijo, Antonio. ¿Cuál es la alternativa en ese caso, por favor? Exactamente cómo describes, gracias. Bueno, yo no creo que sea imposible. Bueno, a ver, estamos hablando de un hijo, alejarse de un hijo, estamos hablando de un hijo adulto. Lógicamente, de un hijo pequeño, no sé si te refieres a la relación de pareja, cuando yo digo que es mejor una relación, una familia rota, alejarse, quiero decir, hay que pensar qué es mejor para el hijo. Si estar porque a veces adoptamos posturas egoístas, o sea, nosotros somos los que queremos estar con nuestro hijo, nosotros somos los que no queremos sufrir, entonces hacemos que sufra nuestro hijo, le mantenemos dentro de una relación tóxica, aprendiendo, viendo todo eso que ocurre, todas esas discusiones, simplemente porque no queremos prescindir un porcentaje de tiempo de estar en su presencia.
Entonces, realmente lo que estamos es priorizando nuestros intereses antes que los intereses de los hijos. Yo creo que, en el fondo, para nosotros, si tú amas a tus hijos, es preferible que tus hijos pasen un tiempo con el narcisista y otro tiempo contigo, en donde el hijo comparta realmente y tú puedas educarlo a tu manera y puedas quererlo a tu manera, que no estar en una relación tóxica en donde hay constantemente una lucha, en donde el hijo está constantemente viendo esas manipulaciones, esos abusos, esos engaños, que aparte le están afectando tanto en su educación. Gabriela Nick: no aceptan límites, abusan más aún. Bueno, no aceptan, todos tenemos la capacidad, lo que ocurre es que a veces la víctima no es capaz de poner límites claros, no tiene esa fuerza o esa energía de poner límites claros. Pero bueno, en esas circunstancias lo que tiene que hacer es romper la relación y alejarse. O sea, cuando tú te encuentras con una persona que es tan abusadora que tú no eres capaz de hacer frente a ella, lo que tienes que hacer es alejarte de esa persona inmediatamente. Leila Baxton, hola. Bueno, ya tenemos que terminar, son las 7:34. Bueno, vamos a comentar los dos últimos. Don Antonio: excelente sus libros. Me ha costado mucho trabajo salir de una relación narcisista porque me privó de mi hijo pequeño, una serie de manipulaciones y montañas rusas. Bueno, pero hay que luchar, hay que tratar de ganar, buscar la forma de mantener esa relación con ese hijo. No hay que dar nada por perdido. Después de una relación así, ¿es posible volver al equilibrio? Por supuesto que sí, es posible volver al equilibrio. Hay que ser una persona muy proactiva, una persona positiva, tratar de recuperar de nuevo. Piensa que en el sentido en que tú te recuperes va a ser mejor para tu hijo va a tener un padre más tranquilo, más relajado, más centrado, y eso es muy importante. Leila Baston: yo lo dejé y se enfermó tanto beber y ahora se hace víctima y creo que volverá. Bueno, pero volverá, pero tú también puedes decirle que no. O sea, quiero decir, él puede intentar volver, pero tú también puedes cerrarle la puerta, que es lo que hay que hacer. Silvia Amor: que tenga un hermoso día. Doctor Antonio: se lo extraña, siempre muy claro en sus exposiciones, querido doctor. Bueno, muchas gracias a todos, ha sido un placer estar de nuevo aquí. Retomamos la rutina diaria el miércoles a las 7:30 a las 6:30 de la mañana, hora española. Aquí estamos de nuevo. Bueno, muchas gracias a todos y hasta el próximo día.